Mañana. Quiero agradecerle a Arne Aus den Ruten, a Eduardo Rodríguez y a José Levi que se encuentran con nosotros en la cabina del Poder Anti-Gandaya. Arne, gracias por acompañarnos, bienvenido y muy buenos días. Ramiro, buenos días. Ayer en redes sociales, muy participativo, contento de estar aquí en Guadalajara, departiendo, comiéndote una torta ahogada, pero un suceso que se da en un establecimiento de carnes en su jugo. ¿Qué pasa? Bueno, no me pude comer la torta ahogada, ¿eh? Me levantó la policía antes de acabármela. Mira, lo que hace el Poder Anti-Gandaya es liberar la vía pública en manos de gandayas. Hay muchas personas que se apropian del espacio público de manera ilegal. Y esto ocurre con militares, con policías, con particulares, restaurantes. Son estas personas que ponen guacales, que ponen cubetas, que ponen cosas ancladas a la vía pública y de alguna suerte se roban un espacio de lo que nos pertenece a todos. Y Poder Anti-Gandaya se dedica a liberar el espacio público, a recuperar este espacio que nos pertenece a todos de las manos de los gandayas. El día de ayer estábamos haciendo un operativo en coordinación con la policía de Guadalajara y el área de mantenimiento urbano. Íbamos con la policía y todas las cosas que recogíamos de la calle basados en el Código Civil del Estado, las depositábamos en un camión del ayuntamiento y así empezamos a trabajar desde muy temprano, desde las 9 de la mañana. Y llegamos a este establecimiento que comentas, recogimos los conos con los que se apropia la vía pública. Ellos tienen un permiso para los reservados, pagan sus impuestos respecto a esos cajones, 26 cajones. Sin embargo, el pagar por un reservado no te da derecho a colocar objetos en la vía pública, está prohibido por la ley de movilidad y por el bando de policía y buen gobierno. Recogimos estos conos y bueno, cuando alguien reclama los objetos con los que apartan, lo que hacemos es ir al juez municipal. El juez municipal debe de sancionar a las personas que reclaman por la colocación de estos objetos y le tienen que poner una multa. Entonces llegamos al juzgado municipal y de manera sorprendente el juez municipal se negó a darnos el servicio. Es un delito que se llama negación del servicio. Un juez municipal no puede decidir no atender un asunto. El juez municipal lo que tiene que hacer es recibir el asunto, escuchar a las dos partes y eventualmente darle palo a uno de los dos. Sí, claro. Eso es lo que debió haber hecho el juez municipal. Si él pensaba que yo no tenía razón, el juez municipal debió haber sancionadome o me debió haber sacado de su juzgado municipal y decirme vete a otra instancia. Pero lo que hizo el juez municipal fue decir llévense a este señor al Ministerio Público. Y eso es algo delicadísimo. De ahí me fui yo a comer y estaba yo en unas tortas ahogadas que te digo que no pude terminármelas. Cuando llegaron 6 policías, me levantaron de la mesa, me esposaron y me subieron a una patrulla. Policías de Guadalajara. Policías de Guadalajara. Pero si estabas haciendo un operativo con el Ayuntamiento Exacto. de Guadalajara. Hacía menos de una hora estaba trabajando con esos mismos policías y recibieron una instrucción telefónica de parte de un Ministerio Público de que me presentaran ante la Fiscalía sin haber de por medio una denuncia. Y esto es delicadísimo. Hay una versión que dice que tú dijiste que ibas a ir por tu propio pie ¿A dónde? al Ministerio Público. No, si me requiere el Ministerio Público yo nunca me he escondido. Por eso, pero ¿tú declaraste esto a los policías? No, desde luego que no. Y no podía ir yo al Ministerio Público porque no había una denuncia en contra mía. Es decir, aquí lo delicado es que un Ministerio Público se pone a girar órdenes de detención o órdenes de aprehensión en contra de personas que no tienen abierta una carpeta de investigación. Eso es delicadísimo. Y aquí se tiene que investigar dos cosas. Primero, ¿por qué el juez municipal decidió negar el servicio? Y segundo, ¿por qué un Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco está platicando con los policías y diciendo tráiganme este güey, tráiganme este otro? No puede ser posible que un Ministerio Público empiece a decir que levanten gente en la calle y que la policía se preste a detener gente en la calle de forma arbitraria. Evidentemente llegué a la Fiscalía y no pasó absolutamente nada. La noche estaba ya cenando en Guadalajara. Pero si es un asunto muy delicado, yo voy a presentar 2 denuncias, una por negación de servicio contra el juez municipal, el juez municipal y también una en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se investigue este tipo de detenciones arbitrarias. Al final de cuentas yo tengo foro en redes sociales y puedo denunciar los hechos, pero esto le puede pasar a cualquier persona que camine por las calles de Guadalajara, que un Ministerio Público de repente diga que sin mediar denuncia por medio, levanten gente en la calle con la anuencia de la policía de Guadalajara. ¿Qué es lo que tú percibes o qué lectura le das cuando comienzas un operativo en donde están avisadas las instancias, en donde pues se hace valer el ejercicio de un ciudadano? Y se actúa pegado a la ley, es bien importante. A lo que me refiero es a eso, y termina en esto. Sí, no, es algo sorprendente.
Yo me he dado cuenta, porque he trabajado en muchas partes del país, que todavía en Guadalajara priva mucho el tráfico de influencias, de gente que dice, oye, yo conozco a este cuate, yo conozco a este otro, y esto es inimaginable, por ejemplo, en la Ciudad de México, aunque alguien conozca a alguien, ya por el tema de los lords y las ladies, ya nadie se anima a andar charoleando, ¿no? Y aquí también me he encontrado mucha gente que charolea, y yo creo que era un asunto de un caso de tráfico de influencias, de alguien poderoso, o de algún tipo de interés ahí medio raro, porque se movió tres instancias que aparentemente están peleadas, la fiscalía que es de un partido y la policía de Guadalajara que es de otro, pero para estas cosas se coordinaron perfectamente bien, es decir, ahí hubo algún actor pues muy poderoso dentro de la fiscalía que fue avisado y se puso a mover hilos dentro de la propia policía municipal, ¿no? A ver, voy por partes. También el día de ayer en el operativo lo transmitiste a través de Periscope, en redes sociales. Hay un testimonio de que te acompañan autoridades precisamente para esto. Luego entonces, pues si no te siguen en redes sociales las autoridades, pues hay uno que otro que por una llamada telefónica será. Tu principal sospechoso es este restaurante al que pareciera le diste afectaciones con este operativo. Sí, desde luego ellos eran los denunciantes, los que estaban moviendo. Pero ellos presentaron algún documento, porque, a ver, tú llegas en el ejercicio de la ley, quitas los conos o te presentas y dicen, oiga señores, aquí hay unos conos que están... ¿Cómo es el proceder de Poder Antigandaya cuando de pronto alguien por costumbre pone conos o pone cubetas, etcétera, para apartar los lugares? Sí, la mecánica, jurídicamente hablando, es que cualquier ciudadano puede recoger objetos abandonados en la vía pública y los tiene que entregar a la autoridad municipal. Ese es lo que marca el Código Civil del Estado de Jalisco. Y es lo que estamos haciendo, recogiendo cosas abandonadas en la calle. Cuando alguien sale a reclamar algo, un cono o algo, ya no es abandonado, ya no se puede seguir ese procedimiento del Código Civil. Y entonces entra en esta categoría que te comento de obstrucción de la vía pública, que está prohibido obstruir con cualquier clase de objeto de la vía pública, y el bando de buen gobierno de Guadalajara establece que se tiene que ir ante el juez municipal para que sea sancionado el que obstruye la vía pública. Entonces, ¿Y te terminaron fregando a ti? No, pero no, llevando al Ministerio Público, que es lo más curioso. Al final de cuentas, la persona que está infringiendo la ley ni siquiera pasó por donde tenía que pasar. ¿Y el Ministerio Público ya te estaba esperando? El Ministerio Público, había un agente ahí que voy a conseguir el nombre, sospechosísimo, el señor, un individuo de veras muy sospechoso, que es el que sé que movió los hilos. Voy a conseguir el nombre y voy a investigar quién es, pero ni siquiera pasé con él, porque al final de cuentas con el señor Íñiguez, que es el dueño del restaurante, le mostré los documentos legales, las leyes, la ley de movilidad, le mostré el bando de Policía de Buen Gobierno de Guadalajara y le expliqué que él podía tener apartados, podía pagar sus reservas de cajones, pero no podía poner objetos, que estaba prohibido por ley. Y me decía el señor Íñiguez, oye, pues yo me dedico a vender carne, llevo 20 años colocando los conos y nadie me lo había dicho jamás. Aquí lo increíble es que la policía de Guadalajara durante 20 años fue omisa en la aplicación de la ley en esa esquina en particular. Y al final el señor Íñiguez me dice, oye, pues yo ofrezco una disculpa, no tenía conocimiento. Es más, yo pensaba que era legal debido a que nunca me habían llamado la atención. A mí me gusta estar apegado a la ley y me comprometo a no volver a colocar los conos en la calle. Ese fue el compromiso de este empresario y al final se desistió de proceder legalmente. Dijo, bueno, ya aclarado el asunto, yo no tengo nada en contra, ¿no? Y ni siquiera pasé con el propio Ministerio Público, ¿no? Fue toda una cosa increíble. Te dejaron con la torta ahogada, te llevaron, te esposaron. Me esposaron. ¿Había la necesidad de esposarte? No, desde luego que no, en ningún momento no soy un individuo peligroso. Y todavía un policía le digo, oye, me estaban molestando las esposas y me las apretó más, ¿no? Todavía así como diciendo, ya cállate, aquí hay órdenes de darte duro y vamos, ¿no? Me quedé, yo creo que como unas 6 horas sin poder ir al baño, en unas rejas en la fiscalía como perreras, ¿no? Ahí esposado en un barandal con una mano, ¿no? Pues increíble, ¿no? Yo soy asmático, pedía que me dieran un inhalador. Y no, me decía, no, pues hasta que no acabamos el papeleo no puedes pasar con el juez, el médico, que es el que te puede autorizar tomar tu medicamento. 6 horas ahí. 6 horas amarrado a un barandal con unas esposas. Buenos días. Fíjate que en la calle de Venezuela, casi esquina Francia, hay una señora que aparta como 7 lugares y a esas personas les cobra mensualmente. Y pasando la calle de Francia, hay otra persona que aparta como 6.
Y también les cobra de manera mensual o incluso quincenalmente y nunca nadie les hace nada. Es en la colonia moderna. Incluidos los propios vecinos, porque no solamente es un asunto de que la autoridad se ponga las pilas, sino también nosotros no nos tenemos que dejar. Yo invito a esta persona que te escribe, Ramiro, a que se sume a Poder Antigandaya y quizás si vive ahí no nos peleemos con la señora que tal vez se conozcan, que nos ayude en otra colonia y nosotros le ayudamos en ese punto, ¿no? Podemos ir el grupo Antigandaya a recoger las cosas que pone esta señora para obstruir la vía pública y poder cobrar. Y si en algún momento reclama, pues la vamos a subir a una patrulla y le vamos a presentar al juez municipal. Voy a hacer una pausa y regreso. Si usted tiene alguna pregunta para Poder Antigandaya, pues la verdad de las cosas es que hoy tenemos aquí a Arneaus Derruten, el hombre de la noticia, que el día de ayer trascendió más allá de Guadalajara por un hecho en el que pues estaba buscando simple y sencillamente como ciudadano que se ejerciera la ley. ¿Y cuántos establecimientos mantienen esto por años? Aun y cuando pagan sus derechos de piso y tienen la manera de constatarlo, sí hay un tema en la que pues no pueden poner conos, no pueden obstruir. Obstruir la vía pública es peligroso para ciclistas, para propios peatones, por algo está en el reglamento en el bando de policía o buen gobierno y en la ley de movilidad. Es peligroso colocar cosas en la calle, se producen accidentes. Ha habido casos que hemos documentado por Antigandaya de motociclistas que mueren al chocar con un objeto de estos en la calle, caen en la moto y se derrapan, accidentes automovilísticos. No se pueden colocar objetos en la vía pública. La vía se tiene que garantizar en todo momento libre tránsito de ciclistas, motociclistas, peatones, automovilistas. No se pueden colocar este tipo de cosas en ninguna parte del país. Arne, en otras partes del país, de repente te has convertido con este movimiento del Poder Antigandaya en alguien necesario, pero también incómodo. Y creo que lo que te pasó aquí en Guadalajara apenas el día de ayer, pues es una muestra de que, pues sí, el tema del influyentismo se basa más en una llamada que en aplicar realmente el reglamento, la ley. Siento que estamos cansados todos los mexicanos de esta ausencia de justicia cotidiana, ¿no? A veces vemos casos como el de Florence Cassés, que llegó hasta la Suprema Corte, casos muy relevantes, pero cotidianamente los vecinos nos enojamos por estas cosas, ¿no? De que pasa la patrulla todos los días y ahí está el franelero cobrando. Vemos problemas que la propia autoridad no atiende. Y el problema es que cuando a la autoridad le toca aplicar las leyes elementales de convivencia, no sabe cómo hacerlo. La policía no sabe cómo funciona el nuevo sistema de procedimientos penales. La policía no te puede leer tus derechos antes de subirte a una patrulla. No saben cómo hacerlo. Y eso es muy preocupante porque pues nos revela que la policía no está haciendo lo que debe de hacer, que es cuidar estas cosas elementales como infracciones de tránsito, no obstaculización de la vía pública, y está metido en otros negocios, en otros asuntos. Y esto pasa con todas las policías municipales del país, no es exclusivo de Guadalajara, ocurre en todo el país. Están distraídos, por llamarle de alguna forma muy amable, en otros asuntos, otros menesteres que no tienen que ver con la aplicación de la ley y la justicia cotidiana. Y entonces tenemos dos elementos. El primero, una sociedad en donde hay muchísimas personas gandallas que hacen lo que les viene la gana en el espacio público, tirar basura a la calle, tirar colillas a la calle, apartar la vía pública, estacionarse en doble fila, todas estas cosas que hacen muy complicada la convivencia en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Y por otra parte tienes autoridades omisas que están metidos en otros negocios, ¿no? Y esto es lo que diariamente el Poder Antigandaya pone sobre la mesa y evidencia respecto a las autoridades municipales, ¿no? Ahora, si este operativo que comenzó en la zona también de mucho conflicto como es la de Santa Teresita, ¿no? Ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, pues alguien en cuanto los ve pues le chifla a alguien y empieza a moverse, ¿no? Es decir, esto pasa en todas las urbes. Aquí en Guadalajara tenemos como que nuestras zonas, ¿no? La de San Juan de Dios es otra, en fin, y así nos podemos ir con muchas. Pero luego entonces ayer se fractura o no se completa este operativo porque hubo gente también en redes sociales que decían que ibas directamente contra este restaurante. No. Venimos trabajando ya, prácticamente estamos terminando el operativo. Teníamos un camión de 14 toneladas al 75% de capacidad lleno. Desde luego que Poder Antigandaya no va contra uno contra otro. Curiosamente, ayer que estaban los separos ahí de la fiscalía, llegó un muchacho detenido, un militar que había estado involucrado en un incidente, y me saluda, me dice, oye, Arne, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy el soldado de la zona militar en donde en México quitaste
los conos que... Si quieren, también estamos en la cuenta de Puebla. También le quitaron los militares. Sí, no, estos cabrones le quitan a todos, le decía, ¿no? Esos jalan parejo, liberando la vía pública sin distingo. Nosotros no hacemos operativos por consigna, vamos liderando las calles de forma democrática. Aquí le toca a todos los que violan la ley, ¿no? Y aquí lo preocupante es que pues, si la autoridad está rebasada y no tiene manos para levantar tanta basura que hay en la calle, pues cuando de repente surgen voluntarios, como aquí en Jalisco, la gente que comanda Eduardo, muchísimos voluntarios dicen, oye, policía, yo te ayudo, si te faltan manos, nosotros te ayudamos, ¿no? Pues no es posible que se divorcie las autoridades de la sociedad que está dispuesta a ayudar y donar su tiempo de manera altruista, porque vale la pena decir que todos los que colaboramos en este movimiento somos profesionistas, somos personas independientes que estamos dedicando tiempo. ¿Quién te financia? Yo soy empresario avicultor. Yo siempre a los que me preguntan les digo que yo pago esto por mis huevos, ¿no? Yo soy avicultor y produzco huevos orgánicos y lo hago con muchísimo gusto. A mí no me gusta quejarme, Ramiro. Siempre decimos que este país no cambia, pero no hacemos nada para cambiarlo. Y no basta solamente con quejarse de que las cosas están mal, sino tenemos que meter las manos. Y por eso yo he decidido destinar gran parte de mi tiempo a este labor altruista y meterle tiempo y dinero. Esto me cuesta. Yo estoy viajando de la Ciudad de México y pagando el hotel y pagando la gasolina y pagando todos mis gastos. Pero ayer ni multa pagaste, es curioso, ¿no? Ayer ni multa pagué. Y no he pagado multas. Me han detenido en Cancún, en Naucalpan, en Toluca, en todos lados. Siempre sale algún gandallita influyente y eligen detenerme. Y en ningún caso he recibido yo algún tipo de sanción. No he sido vinculado a ningún proceso de carácter penal. O sea, tu delito ha sido para ellos el que seas antigandaya. El que empiece me dicen que había un artículo que me gustaba mucho de Salvador Camarena en la Ciudad de México, que decía que alteraba el orden público. Y sí, es el orden público corrupto. Eso es lo que se dedica el poder antigandaya, a alterar este orden de complicidades y de corrupción entre influyentes y policías corruptos. Y este es el orden público sobre el que vivimos. Y entonces sí, el poder antigandaya altera ese orden público, esas reglas y ese pegamento que está en la sociedad basado en corrupción, en influyentismo, y nos dedicamos nosotros a alterar ese orden público porque aspiramos a vivir en un país donde lo que prevalezca sea el Estado de Derecho, la ley, las reglas elementales de convivencia. Hola Ramiro, buenos días. Aquí en tu casa tenemos el problema de invasión de vía pública por parte de unos vecinos quienes pintaron su línea amarilla sin un número de permiso, obviamente, y se estacionan abajo de la banqueta obstruyendo la entrada de nuestro condominio, obligándonos a entrar y salir, esquivando sus automóviles. Ya ha habido varios incidentes donde necesitan entrar incluso los bomberos y no pueden. Ellos a su vez han reportado esta situación, pero no pasa nada. Además de haber varios autos abandonados afuera y autos estacionados en batería, estorbando igual el ingreso y egreso del condominio. Bueno, si me dice en dónde está... la dirección de esto es Avenida de las Góndolas, entre Armón y Andén, en la colonia Valle del Álamo. Si se consigue un bote de pintura vinílica negra y un rodillo, vamos y despintamos ese cajón con mucho gusto. Así de fácil, ¿eh? Para que haya un apartado tiene que tener balizado el número de permiso en el propio cajón. No pueden nada más pintar una raya amarilla y decir esto está reservado. Y con mucho gusto podemos ir despintarlo. Ese es el asunto, que no tenemos que dejarnos de los gandallas, ¿no? Siempre nos quejamos, ahí está el problema, pero no hacemos nada. Pues es tan fácil como si el señor pintó de amarillo, pues hay que despintar de negro. Gamaliel Bolaños, buenos días Ramiro, Arne e invitados. Arne está haciendo un parteaguas, lo sigo desde que era City Manager en la MH. Miguel Hidalgo. Lo que más me encanta es que pone al descubierto la ineficacia de los policías, principalmente, y servidores públicos en general. Saludos, Arne. Bueno, pues ayer los policías fueron muy eficaces, ¿no? O sea, finalmente te encontraron ahí y te llevaron. Ojalá hagan así a Javier Duarte, ¿no? Por ejemplo, digo, porque luego van a decir que no es competencia municipal. Pues es un... Yo siempre he dicho que sueño que las policías de México agarren a los políticos corruptos como me atrapan a mí cada vez que estoy recogiendo basura de la calle, ¿no? Oye, ¿tú ya fuiste funcionario? Yo fui funcionario, fui jefe delegacional en la Ciudad de México. Sí puedes hacer cosas. A mí me tocó hacer una transformación administrativa para poder destinar gran parte del dinero que se iba a gasto corriente a obras públicas, pero siempre va a llegar otra vez otro político, otro grillo que se va a poner a embarazar la nómina. Yo recibí la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México en el año 2000 con 5,000 empleados y la dejé con 3,500. Es decir, hicimos un recorte de burócratas que no hacían nada en el gobierno, que habían sido favores. O sea, le apostaste a la eficiencia. A la eficiencia, un tema meramente administrativo para que todo ese dinero se pudiera destinar a obra pública. Y ahora que regresé como City Manager con Xochitl Gálvez,
otra vez tiene 5.200 personas. Es decir, siempre va a haber esta fuerza oscura de la grilla de querer meter al sobrino, al primo, al que le ayudó a repartir volantes en la campaña y a tratar de ver el dinero público como un botín personal. Entonces es muy frustrante y yo ya llegué a la conclusión de que no hay manera de hacer cosas por este país desde el servicio público. Lo que tenemos que hacer es construir ciudadanos. Porque fíjate que lo que ocurre es que estas personas que se roban la calle hoy como vecinos, que además lo hacen de forma muy descarada porque se roban enfrente de su casa, es decir, sí, todos sabemos quién es el ladrón, ¿no? No se esconden, ellos se roban lo que tienen a su mano público, que es la calle. Y después estos damas y caballeros, cuando los eligen diputados, pues se siguen robando lo que es público, el presupuesto. Y luego nos extrañamos de que de una sociedad que se roba la calle, salen políticos que se roban el presupuesto. Es decir, el cambio tenemos que atacarlo de raíz. Si no formamos ciudadanos que aprendan a respetar lo público, no vamos a poder tener jamás una clase política que respete el dinero público y los recursos públicos. Entonces la tarea, después de ser funcionario, concluyo que no es en el gobierno, es en la sociedad. Tenemos que formar ciudadanos que aprendan a respetar las reglas elementales del juego. Si no logramos hacer esto, jamás vamos a tener clase política honrada que sepa administrar correctamente los recursos públicos. Vendrán partidos, van a venir los de Movimiento Ciudadano, los de Morena, ya pasó el PRI, ya pasó el PAN en el gobierno federal, van a pasar todos y va a ser exactamente la misma porquería, porque la materia prima es una sociedad corrupta, una sociedad podrida, una sociedad que no sabe respetar reglas del juego. ¿Te gustaría ser candidato? No, desde luego que no. Yo he dicho que si me llego a postular yo en el 2018, porque mucha gente dice o sospecha que esto lo hago por un asunto electoral, yo les he dicho que si me postulo yo en el 2018, me pueden agarrar con mi autorización a jitomatazos y a pañalazos. No, desde luego que no. Sería muy tonto de mi parte estar queriendo construir ciudadanos y después echar todo a la basura por capitalizar una aspiración electoral personal, ¿no? ¿Tú estás detrás de los jitomatazos? Yo le aventé los jitomates a César Camacho. ¿Y a la sede del PRI? A la sede del PRI. Esto que se convirtió en una noticia internacional, donde después el PRI demanda. Me denunciaron a mí también, ¿no? Lo que hacemos nosotros en Poder Antigandaya, además de recuperar la calle, también recuperamos presupuesto. Ayer me comunicó un diputado que se llama Jorge Triana que ya había regresado el bono navideño a la Cámara de Diputados. La diputada Carmen Salinas, que también le dijimos que le íbamos a jitomatar si no regresaba el dinero, también ya regresó el dinero. Y en Poder Antigandaya estamos recuperando no solamente las calles, sino el dinero público asignado de manera inmoral. Es legal, pero es inmoral. O sea, un diputado puede hacer las reglas del juego y puede decir, ellos hacen las leyes, hacen las reglas. Entonces estos señores pueden decir, hoy me toca a mí repartirme 10 millones de pesos porque soy guapo. Y pueden hacerlo legalmente, es inmoral. Y también tenemos que ponerle freno a esta clase política corrupta que se reparte el dinero público sin llenadera. Hay que decirle a los radioescuchas que en diciembre cada diputado federal se autoasignó $500,000 de pesos de premio navideño. Y estamos nosotros con el hashtag jitomatazo queriendo recuperar todo ese dinero que los diputados se robaron el pasado diciembre. Entonces vas a continuar con el tema del jitomatazo. Sí, vamos a continuar con... No es en contra de un partido, es así que... Contra los políticos corruptos que se roban el dinero público y en este caso escudados en algo que llaman ellos un bono navideño. Ellos no merecen un bono, son una bola de zánganos flojos que tienen una productividad bajísima como para que todavía nosotros los mexicanos les estemos pagando bonos navideños. Oye, pero hay mucha gente que cuestiona, dice, es que violencia genera violencia. ¿El jitomatazo es una vía? El jitomatazo es una forma de repudio, no de violencia. Si yo quisiera lastimar a alguien, le aventaría un jitomate pero enlatado. No es nuestro propósito lastimar absolutamente a nadie, sino repudiarlos. El problema, ¿sabes cuál es? Es que no existe vía legal para poder proceder contra estos señores. No, porque ellos las hacen. Así es, tú no puedes impugnar la decisión de un poder autónomo como la Cámara de Diputados. No hay vía legal para impugnarlo. Segundo, estos señores nadie los conoce y caminan en las calles como si fueran unas personas honorables. Entonces lo que busca el jitomatazo es primero decirles, la sociedad no te va a permitir este tipo de abusos, y segundo, queremos que toda la sociedad conozca quién es ese diputado corrupto que se está robando el dinero, para que cuando vayas a un restaurante, cuando vayas a una plaza comercial, la sociedad te pueda reclamar y se envalentone y le diga, diputado, no estoy de acuerdo con lo que está usted haciendo con el dinero. Hoy están caminando en el anonimato,
haciendo sus tropelías sin que nadie lo señale. Y te repito, no es el afán de generar violencia, es generar repudio social a una clase política corrupta. ¿Nos alcanzará el tiempo para ver tú y yo un México diferente a través de estas acciones que llevas? Si tú, yo y los radioescuchas hacen su tarea, sí nos va a alcanzar el tiempo. Si seguimos solamente quejándonos en redes sociales y seguimos quejándonos nada más en las reuniones familiares, no va a cambiar absolutamente nada. Con quejas y con berrinches, nada cambia. Lo que tenemos que hacer es ponernos a chambear, meter las manos y cambiar aquello que no nos gusta. Con la figura que tú quieras. Los supercívicos me decían, oye, Arne, a mí no me gusta lo que estás haciendo con el jitomatazo y el pañalazo. Yo le aposté al Pantera, al comandante, le digo, a ver, Arturo, vamos a una apuesta. Tú propon otra vía para que los diputados regresen el dinero y hacemos un concurso. Nos dividimos la Cámara en dos. Yo recupero dinero a jitomatazos y tú con tu otra idea. Está todo dar que no te guste la mía, pero no me critiques la mía si tú no tienes una mejor idea. Y yo te apuesto a que, o me comprometo a cambiar mis formas si tú me demuestras una forma más efectiva para devolver el dinero. Y eso es lo que yo invito a la sociedad, al que no le guste la recuperación de dinero público a través de jitomates, que me proponga otra vía, que me demuestre además que es efectiva, y yo con mucho gusto me sumo a su movimiento, porque lo que queremos es justamente recuperar el dinero. Hasta ahorita yo no he encontrado cosa más efectiva que corretearlos con jitomates. Ya van 2 diputados que devuelven el dinero y vamos a seguir con los 400, son como 400 que se embolsaron el bono. Pero realmente los han devuelto. Ayer subió el diputado Jorge Triana, búsquenlo en Twitter, sí. Subió el comprobante de devolución del dinero. Carmen Salinas dice que lo devolvió y yo le dije a doña Carmen Salinas que no es que desconfiara de una diputada priista, pero pues sí me gustaría ver el recibo, ¿no? Pues sí. Ana, te agradezco muchísimo Vale, que hayas gracias. venido a tu casa y sobre todo muy agradecido con José Levi, con todos los que han hecho posible esta entrevista. Y bueno, pues gracias a nombre de todos los que pues han gozado del beneficio de caminar libremente. Y participen, no solamente se quejen. Es bien importante que participen y levanten la voz. Te agradezco mucho. Ramiro. Ana, muchas gracias.